Antes de que existieran TikTok, Instagram o incluso la imprenta, las historias se hacían virales de boca en boca. Y créeme, algunas eran tan locas que hoy romperían internet. ¿Te imaginas a un papa juzgando a un cadáver? ¿O a un ejército derrotado por conejos? Hoy viajaremos en el tiempo, a una era sin filtros ni redes sociales, para descubrir los 10 sucesos más extraños, aterradores y fascinantes de la historia antes del año 1400. Prepárate, porque estas historias demuestran que la realidad siempre supera a la ficción. Comenzamos nuestro viaje en el año 897, con una de las historias más bizarras de la historia del Vaticano. Imagina esta escena, el único juicio en la historia donde el acusado llevaba meses muerto. El Papa Esteban VI, lleno de rencor hacia su predecesor, el Papa Formoso, ordenó algo insólito. Mandó desenterrar el cadáver de Formoso, que llevaba casi un año sepultado. Lo vistieron con las ropas papales, lo sentaron en un trono y lo sometieron a un juicio formal, conocido como el Sínodo del Cadáver. Un diácono aterrorizado tuvo que responder por el muerto, mientras Esteban VI le gritaba acusaciones. El veredicto, culpable, por supuesto. Le anularon todas sus decisiones como papa, le cortaron los 3 dedos con los que bendecía, y su cuerpo fue arrojado al río Tíber. En este acto fue tan macabro que el propio pueblo de Roma se rebeló contra Esteban VI, quien terminó encarcelado y estrangulado. Una historia que demuestra que las luchas de poder pueden llegar a niveles verdaderamente surrealistas. Ahora, retrocedamos aún más en el tiempo, al siglo VI a.C. Piensa en el ejército romano indisciplinado, poderoso, una máquina de guerra casi invencible. Ahora, imagina que el ejército más poderoso del mundo perdió contra conejos. No es una broma. Según algunos relatos históricos, el general romano Lucio Postumio Miguelo lideraba a sus tropas para asediar una ciudad en Hispania. Los habitantes locales, desesperados, tuvieron una idea brillante. Soltaron una enorme cantidad de conejos justo en el camino de la caballería romana. Los caballos, que nunca habían visto tal estampida de animales pequeños y veloces, entraron en pánico. Se encabritaron, rompieron filas y crearon un caos total en el ejército. En medio de la confusión, el propio general Postumio cayó de su caballo y murió. Una derrota humillante y absolutamente inesperada, causada por los animales más adorables. Volvemos a la Edad Media, al siglo IX, con una leyenda que desafió a la institución más poderosa de su tiempo. La historia de la única mujer que, supuestamente, engañó al Vaticano durante años y se convirtió en papa. Se la conoce como la papisa Juana, según las crónicas medievales. Juana era una mujer inglesa, increíblemente inteligente y culta. Para poder estudiar, algo prohibido para las mujeres de su época, se disfrazó de hombre desde joven. Viajó por toda Europa, asombrando a todos con su conocimiento, y fue subiendo de rango dentro de la iglesia, hasta que, tras la muerte del Papa León IV, fue elegida como su sucesora, con el nombre de Juan VIII en su pontificado. Duró más de 2 años, hasta que el secreto salió a la luz de la forma más inesperada. Durante una procesión, la papisa Juana se puso de parto y dio a luz en plena calle, frente a una multitud horrorizada. Aunque muchos historiadores modernos consideran que es solo una leyenda. La historia de la papisa Juana fue increíblemente popular durante siglos, un recordatorio del poder de un buen relato. Nuestra siguiente historia nos lleva al siglo XV, a la Francia de la Guerra de los 100 Años. Conoce a Chile de Reis, de héroe nacional a monstruo histórico. Chile fue un noble respetado, un brillante mariscal de Francia que luchó codo a codo con la legendaria Juana de Arco. Era un héroe de guerra, pero cuando la guerra terminó, algo oscuro despertó en él. Retirado en sus castillos, comenzó a gastar su fortuna en lujos y espectáculos de alquimia. Y entonces empezaron a desaparecer niños. Decenas
Quizás cientos de niños de las aldeas cercanas fueron atraídos a sus castillos para nunca más ser vistos. Años después, Gilles de Rais fue arrestado y confesó haber torturado y asesinado a un número espeluznante de niños. Su juicio fue uno de los más sensacionales de la época. Fue condenado a la horca y su historia, la del noble respetado que escondía un monstruo, inspiró la famosa leyenda del temible Barba Azul. Ahora, una catástrofe natural que suena a película de Hollywood. Imagina la noche en que el mar, literalmente, se tragó una parte de Europa. Ocurrió en el año 1362, en lo que se conoce como la Gran Inundación de San Marcelo, una tormenta monstruosa, con vientos huracanados y una marea ciclónica sin precedente. Azotó las costas de Inglaterra, los Países Bajos, Alemania y Dinamarca. El mar se levantó y lo devoró todo. Ciudades y pueblos enteros desaparecieron bajo las olas en una sola noche. La más famosa fue la legendaria ciudad de Rungholt, un próspero puerto comercial en la costa alemana, que fue borrada del mapa para siempre. Se estima que más de 25,000 personas murieron ahogadas esa noche. Fue un evento apocalíptico que redibujó las costas del norte de Europa y dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. En el año 1374, en la región del río Rin, estalló una de las epidemias más extrañas de todos los tiempos. Olvídate de la fiebre o la tos. Aquí, el síntoma era bailar. Fue la epidemia donde bailar era mortal. Sin razón aparente, cientos de personas comenzaron a bailar frenéticamente en las calles. No era una fiesta, era una convulsión incontrolable. Bailaban día y noche, sin parar, gritando de dolor, hasta que colapsaban por agotamiento, ataques al corazón o derrames cerebrales. Las crónicas de la época describen escenas aterradoras de grupos de personas saltando y girando en un trance delirante, incapaces de detenerse. Las autoridades, desconcertadas, no sabían qué hacer. Algunos pensaban que era una maldición divina. Hoy en día, las teorías van desde un envenenamiento por un hongo del pan hasta una histeria colectiva masiva. Pero la plaga del baile sigue siendo un misterio médico sin resolver. ¿Es posible comer hasta morir? En nuestra época de comida rápida, podría parecer factible. Pero, en la Edad Media, conoce al rey que comió hasta morir en una época sin alimentos procesados. Hablamos de Luis VI de Francia, apodado el Gordo. Desde joven, Luis tuvo un apetito insaciable. Su amor por la comida, especialmente la caza y los banquetes, lo llevó a una obesidad tan extrema que en los últimos años de su vida apenas podía moverse. Su peso era tal que ya no podía montar a caballo, algo esencial para un rey guerrero de la época. Tuvo que ser transportado en una litera. Sufría de todo tipo de dolencias relacionadas con su peso y finalmente murió a los 56 años a causa de la disentería, agravada por su delicadísima salud. Su historia es un recordatorio de que los excesos, incluso en un mundo con menos tentaciones, siempre han tenido consecuencia. En 1212 ocurrió uno de los episodios más trágicos y extraños de las cruzadas. Fue el momento en que miles de niños intentaron conquistar Jerusalén. Se conoce como la Cruzada de los Niños en dos movimientos distintos. Uno en Francia, liderado por un pastor llamado Esteban, y otro en Alemania por un niño llamado Nicolás. Reunieron a miles de seguidores. En su mayo, ría niños y adolescentes. Estaban convencidos de que su pureza e inocencia lograrían lo que los ejércitos de adultos no habían podido en conquistar la Tierra Santa pacíficamente. Creían que al llegar al mar Mediterráneo, las aguas se abrirían para ellos, como le ocurrió a Moisés. Pero el mar no se abrió. Muchos murieron de hambre y agotamiento en el camino. Otros llegaron a los puertos de Italia, donde comerciantes, sin escrúpulos, les ofrecieron pasaje gratuito, solo para venderlos como esclavos en el norte de África. Una historia desgarradora sobre la fe, la inocencia y la crueldad humana. Antes de Drácula y las películas de Hollywood, el miedo a los muertos vivientes
era muy real. Así es como intentaban detener a los vampiros en la Edad Media. Durante el siglo XIV, especialmente en épocas de plagas como la peste negra, el pánico a que los muertos regresaran de sus tumbas para atormentar a los vivos se extendió por toda Europa. La gente creía que las víctimas de la plaga podían convertirse en masticadores de sudarios, cadáveres que se alimentaban de sus propias mortajas y propagaban la enfermedad. La arqueología ha confirmado este miedo. Se han encontrado cementerios con esqueletos que tienen ladrillos o piedras clavados en la boca para evitar que masticaran. Otros cuerpos fueron encontrados decapitados, con estacas clavadas en el corazón o atados a sus tumbas. Eran rituales desesperados para asegurarse de que los muertos permanecieran muertos. Terminamos con la muerte de uno de los emperadores más poderosos de su tiempo. Una muerte tan ridícula que parece sacada de una comedia. Federico Barbarossa, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, murió básicamente en un charco. En el año 1187, durante la Tercera Cruzada, Barbarossa lideraba un ejército gigantesco, uno de los más grandes jamás reunidos, hacia Tierra Santa. Era un hombre de casi 70 años, pero lleno de vigor. Al llegar a un pequeño río en la actual Turquía, el río Salaf, que en verano es poco más que un arroyo, ocurrió la tragedia. En lugar de usar un puente, el impaciente emperador decidió cruzar a caballo. Nadie sabe exactamente qué pasó. Quizás su caballo resbaló, quizás sufrió un infarto por el agua fría, o simplemente el peso de su armadura lo arrastró al fondo. El gran emperador se ahogó en un río que apenas le llegaba a las rodillas. Su muerte provocó el caos, y su poderoso ejército se desintegró. Y así, concluimos nuestro viaje por las historias más virales de un mundo sin internet. Desde juicios a cadáveres, hasta ejércitos de conejos. La historia está llena de momentos que demuestran que la humanidad siempre ha sido extraña, fascinante y a veces completamente absurda. ¿Qué historia te ha sorprendido más? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarme en esta aventura. No olvides suscribirte para más viajes increíbles por el lado B de la historia. Nos vemos en el próximo video.